aparentemente ya empezó la cuarta transformación. Para mal, dicen algunos, para bien, dicen otros. Lo que vimos la semana pasada fue este intercambio de diputados por una licencia a Manuel Velasco, según se dijo. Muchos en las redes sobre todo decían, si esa es la cuarta transformación, esto va a ser política como siempre. Pero también ya se empiezan a ver algunas iniciativas, algunas políticas que se toman sobre todo en el Congreso que podrían apuntar hacia dónde iría esa cuarta transformación. Carlos, ¿qué hay de ruido y qué hay de nueces en la cuarta transformación? Qué buena pregunta, doctor. Hay mucho ruido y empiezan a haber algunas nueces también. Hay mucho ruido, ¿por qué? Pues porque tienes desde el tema de la licencia de Manuel Velasco, el tema de las Manuelitas, Fernández Noroña y Porfirio Muñoz Ledo y varios otros escándalos que ha habido y que tienen que ver con el arranque de este periodo de transición. Cambios en el gabinete, formas y prácticas políticas, el hecho de que mientras estén haciendo consultas, según esto, para preguntarle a la ciudadanía y particularmente a los maestros y a los especialistas qué hacer con la reforma educativa, salga un diputado de Morena en el Congreso y logre que le aprueben un exhorto para acabar con uno de los ejes centrales de la reforma, que es la exdirigente de la coordinadora en Oaxaca. Es correcto, sí, ex de la CENTE. Entonces, bueno, pues hay contradicciones en el camino. Hay algunos saltos para atrás. Pero a ver, dicen, eso lo que muestra es que es la política de siempre. No hay un nuevo estándar ético de la política. ¿Qué se planteó y qué nos dijo incluso aquí López Obrador cuando vino a la campaña? ¿Cuáles eran los ejes de la cuarta transformación? El primero era indudablemente el tema de la austeridad y la corrupción. Y el segundo era la moralidad en la política, ¿no? Es decir, él siempre se iba a esta parte pues casi hasta medio religiosa del asunto, ¿no? En el tema de la austeridad y de la corrupción se han estrenado claramente en esa dirección y no se les puede escatimar ni una medalla. Es decir, la manera en cómo han recortado sus propios recursos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y cómo han orillado a que otros poderes hagan lo propio. Pienso en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que nos sorprendió diciendo, pues aquí tenemos donde recortar 5,000 millones de pesos. Caray, ¿no? Creo que va claramente en la dirección de uno de los planteamientos centrales que López Obrador supo leer de la voluntad popular y está echando a andar. La parte de la moralidad, en lo que toca a los arreglos políticos, pues todavía no se contagia. Pragmáticos, totalmente. Porque lo que estamos viendo es, como dirían los gringos, business as usual, ¿no? Es decir, nada que no hayamos visto antes, pero sí todo lo que creímos que ya no íbamos a ver. Raimundo. Bueno, yo creo que en la misma racional de nueces y ruido, yo creo que sí hay muchas nueces muy importantes y yo creo que hay un ruido en el cual yo diría la crítica central tiene que ser hacia los medios de comunicación, hacia nosotros mismos que estamos priorizando la parte más anecdótica y no la parte de fondo. Te digo, ¿qué es lo que me parece en términos de nueces? Creo que sí ha habido cosas muy importantes en los últimos 10 días que se han hecho en el Congreso y también en la parte del próximo Ejecutivo. Tenemos una ley de austeridad. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero creo que hay una muy fuerte materia ahí que se puede discutir a fondo. Hay, entre otras cosas, ya está lo del fuero presidencial, se elimina el fuero presidencial, que me parece que es fundamental por lo que esto significa. Otros temas que son de campaña, la fiscalía, la parte de las pensiones a los expresidentes, que son las promesas de campaña de Manuel López Obrador, que esta Cámara de Diputados y este Senado está empezando a cumplir. Y yo creo que eso sí es una respuesta directa al mandato, al de las urnas, que votan por eso y se lo está respondiendo. Yo creo que en la parte del Ejecutivo también hay cosas importantísimas que yo le llamo rectificaciones positivas del equipo de Andrés Manuel López Obrador sobre ciertos temas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con reforma energética, también en lo que tiene que ver con cuestiones presupuestales, que es mucho más cercano a una realidad que le va a permitir, creo yo, arrancar de manera más sólida el gobierno de López Obrador, que nos va a beneficiar a todos, a quienes votaron por él y a quienes no votaron por él. Y sí creo que nosotros en los medios de comunicación nos estamos fijando de manera, no porque dejemos de verlo, sino porque estamos priorizando mucho más si el régimen cambió o no cambió, cuando ni siquiera llevamos
15 días sobre este tema. ¿Va a cambiar? No lo sabemos, pero yo creo que estar dedicándole más tiempo a corazoncitas que a insistirle a Andrés Manuel López Obrador por qué avaló lo de esta licencia de Manuel Velasco, creo que estamos perdiendo nosotros el foco de lo que es importante. Denise. Que creo que estamos de acuerdo porque hay una parte de simulación que me parece la más criticable y que está relacionada con el tema de Manuel Velasco. Digamos, por ejemplo, ver después de todo el evento de Manuel Velasco, de las Manuelitas, que es un tema increíble. Estamos hablando de 42 mujeres en Chiapas que renuncian a los lugares en donde las pusieron y donde él además luego manda una iniciativa para evitarlo, pero son sus partidos los que lo están haciendo. Y después vemos feliz al presidente electo platicando con él en este lanzamiento del Tren Maya. Entonces, hay esta parte, la simulación, que la platicamos mucho la semana pasada y que es penosa, como también lo es algunas formas, incluso las de Jade Kolpolevsky hablando del españolete, que también es un lenguaje que inquieta por todo lo que puede implicar. Oye, hay una frase de Jade Kolpolevsky que es imperdible cuando dice: yo lo que esperaba es que Cuauhtémoc Blanco llamara a Rabindranath Salazar y le dijera, cito textual, aquí está el Estado. ¿Qué quieres? Sí. Es decir, hay toda una cosa de simulación, de formas, etcétera. Pero después sí creo que hay esto que se podría llamar como rectificaciones realistas, que son muy criticadas por una parte de la gente que apoyó a Andrés Manuel López Obrador y que a mí me parecen fundamentales y muy buenas. Por ejemplo, la austeridad y la iniciativa de ley sobre austeridad que están planteando, acaba con esta idea que se había convertido ya la política en una forma de ascenso social inmediato, porque a eso buscaban, ya los que buscaban puestos de elección popular, lo que querían era salir de su origen y no representar los intereses de donde venían. Creo que lo que plantean es una muy buena iniciativa, decir, por ejemplo, el seguro médico de gastos mayores, todo el mundo tiene derecho a pagárselo, pero no tienen derecho a que lo paguen con recursos públicos porque existe el ISSSTE. Y me parece que nivelar en ese sentido el que las personas que están trabajando o los diputados y demás vayan al ISSSTE, me parece bueno. Que todos vayan a escuelas públicas. Esa es la única manera de que realmente los representantes sepan cuáles son los intereses de quienes representan. Se había convertido en un ascenso social instantáneo la política. Todo eso me parece que le están entrando bien, pero luego creo que se hacen bolas con lo que prometieron. Entonces ayer Mario Delgado termina atrapado en que no va a disminuir los sueldos. Me interesa que disminuya los sueldos de los diputados, me interesa que no les paguen el doble a través de una partida oscura que no se explica. Apoyo legislativo. Pero entonces, claro, ¿sabes, Denis? El monto son igual. 132,000 pesos al mes por diputado para cada bancada. Creo que por eso, pero el tema es en el ruido de centrarse en, no se van a cortar el sueldo. No importa que se lo corten todo lo otro. Esa parte de las rectificaciones, el aeropuerto, por ejemplo. Perdón, hemos escuchado a los ingenieros civiles, a todo el mundo decir, están comparando un aeropuerto con todo listo, con todos la factibilidad, con un proyecto enloquecido. Entonces, ¿qué es simulación? La consulta, porque en realidad ellos ya saben que no lo pueden hacer. Entonces, yo diría, la simulación es lo que arrastramos de antes. Y estas también están las rectificaciones y todo este trabajo. Entonces, René, el ruido no solo es ruido, también es sustancia, según lo que dice Denise. Hay cosas ahí, hay claroscuros, digamos, pero son sustantivos e importantes, diría Denise. Les llama simulaciones. Yo diría a lo mejor es pragmatismo, es praxis política, pero en fin. Y del otro lado hay avances también sustantivos importantes. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay nueces, yo creo que hay ruido. Por un lado, me parece correcto lo que decía Raimundo, en el sentido de que queremos analizar con las mismas categorías de antes algo que parece ser nuevo. Y en ese sentido, hay ya quien da de manera prematura la cuarta transformación realizada y quienes ya le extendieron el acta de defunción. Así es. Todavía ni siquiera entra en funciones. Esa es la paradoja. Ahora, sí veo yo ya algunas partes sustantivas naturalmente por la vía legislativa. Veo austeridad no solamente autoaplicada a los legisladores, sino la legislación que pretende reducir los despilfarros, que los había, pero verdaderamente de manera impresionante. Dos, veo que desde luego Fuero, veo Fiscalía General de la República,
creo que esa parte sí ya comienza a configurar cierto cumplimiento de las expectativas que se habían generado. La parte que me resulta delicada, y no solamente por lo que respecta a Andrés Manuel, sino también a Morena, es la situación del conjunto de los partidos políticos. No han cambiado sus costumbres, no están dispuestos a modificarla, pero es un capítulo, no diré distinto, pero sí que hay que poner de lado a lo que está ocurriendo en relación con el próximo gobierno. Veo contradicciones en Morena, desde luego las que destacaba Carlos, que por un lado se quejan del robo o saqueo de diputados por parte de Encuentro Social, mientras ellos compran diputados del Verde en la Cámara de Diputados. Veo, el PAN reitera lo que ha venido haciendo, un acuerdo de cúpulas que le expropia a la militancia la posibilidad de decidir quién debe de encabezar a su partido. Veo a Encuentro Social y al Verde reiterando que la política puede ser una mercancía para la compra, venta o alquiler de diputados, y veo a un PRI achicado que no se atreve a reconocerse mientras todavía esté ocupado la residencia oficial de Los Pinos. Entonces, a mí sí me resulta ya prematuro dar por muerta o dar por concluida la cuarta transformación. Joaquín. Yo lo veo en dos tiempos, Leopoldo, gracias. Primero, diría que pues, la cuarta transformación no ha empezado. Correcto. Pero sí veo que hay un desgaste. Ha empezado en el Congreso, que es lo único que se ha instalado, porque como se ha dicho, pues no puede empezar la cuarta transformación que ha planteado Andrés Manuel López Obrador, porque pues hoy, digo, él toma posesión el 1 de diciembre, ¿sí? Y hoy estamos a 12 de septiembre. Después, las nueces están en el Congreso, el ruido está en la Casa de Transición, el ruido está también en parte de su equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo que el caso del aeropuerto, el ingeniero Jiménez Espíritu, la declaración que hizo, que le atribuyeron hace 2 días, Leopoldo, me parece que pues es para cerrar el país. No al nuevo aeropuerto porque hay 60 millones de pobres. Entonces, pues no al Tren Maya, ¿no? Pues entonces no a las refinerías, porque hay 60 millones de pobres. O sea que me parece un argumento muy pobre. En el mismo tema del nuevo aeropuerto me decía el designado subsecretario de Transportes, que bueno, que hay un proyecto conceptual, ¿no? Tiene que haber un plan de ejecutivo de trabajo, del desarrollo. O sea, están enfrentando un proyecto conceptual de un nuevo aeropuerto, que es falso que sepan lo que va a costar, contra un plan ejecutivo de una obra que para el día 30 de noviembre va a llevar el 35.5% de avance. Entonces yo veo las declaraciones de que si el ejército se iba a los cuarteles, y ahora dice el señor Durazo, no, se va a quedar hasta el 2024. ¿Cuándo es el 2024? Es el fin del próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno completo, el ejército va a seguir en las calles. En las declaraciones de algunos de los suyos, Leopoldo, veo el desgaste de algo que no ha iniciado el próximo gobierno. Leo. Pues mira, yo creo que no hay cuarta transformación.